Nadie lo vio llegar, y eso, de alguna manera, era exactamente el problema. Eran casi las 12 de la noche cuando Marcus Alleine cruzó las puertas giratorias del Hotel Elysée Grand. Afuera, Miami lloraba una lluvia fina y constante, de esas que no hacen ruido pero te calan hasta los huesos. Adentro, el lobby brillaba como siempre, mármol blanco, luz cálida, el murmullo discreto de personas que saben que pertenecen a ese tipo de lugares. Marcus caminó despacio, no porque dudara, sino porque así camina un hombre que lleva 3 vuelos en 2 días, que tiene el cansancio instalado detrás de los ojos, que solo quiere llegar a su habitación y dormir. Llevaba un traje oscuro, sin corbata, una maleta de cuero marrón, vieja, con las esquinas gastadas por años de aeropuertos. No llevaba asistente, no llevaba escolta, no llevaba ninguno de los adornos visibles que el mundo usa para decidir quién merece respeto. Solo llevaba su nombre, y su nombre, esa noche, no era suficiente para nadie en ese lobby. Se acercó a la recepción con la tranquilidad de alguien que ya hizo su reserva, ya confirmó su llegada, ya no tiene nada que demostrar. Pidió su llave, dijo su apellido con calma, Alleine, Alleine. El recepcionista lo miró. Hubo una pausa, pequeña, casi invisible, pero Marcus la conocía. La había visto toda su vida en los ojos de ciertas personas. Ese momento en que alguien decide que lo que está viendo no encaja con lo que esperaba ver. El recepcionista tecleó algo, miró la pantalla, volvió a mirar a Marcus, y en lugar de entregarle la llave, tomó el teléfono interno y habló en voz baja. Marcus esperó, paciente, quieto. 90 segundos después, 2 hombres de seguridad aparecieron a sus lados. No corrieron, no gritaron, pero se posicionaron con esa autoridad silenciosa que no necesita palabras para decir lo que dice. Uno de ellos habló primero. Le dijo que el hotel no podía verificar su reserva, que necesitaría retirarse del lobby mientras se aclaraba la situación, que si tenía algún comprobante, podía mostrarlo afuera, en la entrada. Afuera, en la lluvia, Marcus sintió algo moverse dentro de su pecho. No era rabia, exactamente. Era algo más viejo que la rabia, algo que uno aprende a cargar desde niño cuando crece en ciertos barrios, con cierta piel, en cierto país. Era el reconocimiento frío y preciso de una situación que ya has vivido antes, que ya has sobrevivido antes, y que duele igual cada vez, sin importar cuántas veces hayas sobrevivido. Sacó su teléfono. Abrió el correo de confirmación. La reserva estaba ahí, en negro sobre blanco, suite presidencial, 3 noches, nombre completo, número de confirmación, logotipo del hotel en la cabecera del mensaje. Intentó mostrarle la pantalla al guardia. El guardia le puso una mano en el brazo para detenerlo. No fue un golpe, no fue violencia. Fue algo en algunos sentidos peor, fue el gesto automático de alguien que ya había decidido lo que Marcus era, antes de ver cualquier prueba, antes de escuchar cualquier palabra. Fue la mano de alguien que no tiene dudas. Y en ese momento, con esa mano sobre su brazo, con 20 personas observando desde el lobby en silencio, con la lluvia esperándolo afuera, Marcus Alleine tomó una decisión. No iba a gritar. No iba a pelear, no iba a darle a nadie la versión de sí mismo que ciertos momentos intentan provocar. Guardó el teléfono, respiró, y miró al guardia a los ojos con una calma que era, en realidad, una de las cosas más difíciles que había hecho en mucho tiempo. Dijo solo una frase, tranquila, sin rabia aparente, sin el temblor que sentía por dentro. Está bien, recuérdenme. Luego tomó su maleta, se giró y caminó hacia la puerta giratoria. El sonido de sus pasos sobre el mármol blanco fue lo único que rompió el silencio del lobby por un instante. La puerta giró y Miami lo recibió con su lluvia fina, constante, silenciosa. Nadie en el lobby dijo nada.
Alguien pidió otra copa. El recepcionista acomodó unos papeles. La vida de lujo continuó exactamente como si nada hubiera pasado, como si un hombre no acabara de ser borrado del espacio que él mismo había construido. Pero había algo que ninguna de esas personas sabía todavía. Había una cámara de seguridad en el lobby, instalada a 4 metros de la recepción, apuntando exactamente al lugar donde Marcus había estado de pie, y lo había grabado todo. El barrio de Overtown no aparece en las guías de Miami, no tiene hoteles de mármol ni lobbies iluminados con arañas de cristal, no tiene ballets que te reciben con paraguas cuando llueve. Lo que tiene son calles que recuerdan, fachadas que cuentan historias que nadie pidió contar, y una dignidad silenciosa que solo entienden quienes crecieron dentro de ella. Marcus Allegheny creció ahí, hijo de Claudette, una enfermera haitiana que trabajaba dobles turnos en el Jackson Memorial y llegaba a casa oliendo a hospital y a esfuerzo. Hijo de un padre que se fue cuando Marcus tenía 5 años, sin pelea, sin despedida. Simplemente una mañana ya no estaba, y esa ausencia, con el tiempo, Marcus dejó de llamarla abandono, la llamó información. Le enseñó, desde muy pequeño, que en la vida hay cosas sobre las que no tienes control, y que la única respuesta razonable es construir con lo que sí tienes. Y Marcus siempre tuvo dos cosas, sus ojos y su mente. Desde niño miraba los edificios de manera diferente, no los veía como estructuras, los veía como decisiones. Alguien eligió esa ventana ahí, alguien decidió que la entrada quedaría a este lado, alguien pensó en cómo iba a sentirse la persona que cruzara esa puerta. Esa idea, que los espacios son decisiones humanas y que las decisiones humanas pueden cambiarse, fue la primera verdad que Marcus encontró por sí solo. La segunda verdad se la enseñó su madre. Una noche, cuando Marcus tenía 12 años, Claudette llegó del hospital con los pies destrozados y una carta del colegio que anunciaba recortes en el programa de artes. Marcus estaba furioso, le dijo que era injusto, que siempre les quitaban las cosas a ellos, que nunca cambiaba nada. Claudette lo miró sin apresurarse, le dijo algo que Marcus llevaría consigo el resto de su vida: el mundo no te debe nada, Marcus. Pero eso no significa que no puedas exigirle todo. Esa noche él no entendió bien la diferencia. Años después, la entendería perfectamente. A los 17 años consiguió una beca parcial para estudiar en la Universidad de Miami. Parcial significaba que el resto lo tenía que conseguir él. Así que de lunes a viernes estudiaba arquitectura. De día, y de lunes a domingo limpiaba oficinas de noche, edificios corporativos en Brickell, torres de vidrio donde ejecutivos dejaban sus papeles desordenados y sus tazas de café a medio terminar. Marcus los limpiaba en silencio y miraba los planos enmarcados en las paredes, los renders de proyectos futuros, los diseños que alguien había aprobado y que pronto se convertirían en concreto y acero. Pensaba, yo puedo hacer eso. No con arrogancia, con certeza tranquila, y lo hizo. A los 28 años diseñó su primer edificio residencial, pequeño, en el noroeste de Miami, financiado con ahorros propios y un préstamo que tardó 2 años en conseguir porque 3 bancos distintos le dijeron que no antes de que un cuarto dijera que sí. El edificio no ganó premios, pero las familias que vivieron ahí, muchas de ellas de barrios como Overtown, le escribieron cartas para decirle que era el mejor lugar donde habían vivido, que se sentían seguros, que se sentían vistos. Esas cartas las guardó todas, todavía las tiene. A los 38 años, su firma, Allegheny Sola, era una de las más reconocidas del sureste del país. Hoteles, centros culturales, desarrollos residenciales, proyectos que ganaron premios internacionales, proyectos que aparecían en revistas europeas con su nombre en la portada. Pero el éxito no borró nada. No borró la ferretería en Coconut Grove donde a los 22 años un empleado lo siguió por los pasillos porque pensó que iba a robar algo. No borró la reunión en Nueva York donde un cliente, al verlo llegar,
Le preguntó a su asistente si estaban esperando a alguien más. No borró el aeropuerto de donde una mujer lo confundió con el maletero de alguien. Cada uno de esos momentos dejó algo, no una herida abierta, sino algo más persistente, una cicatriz que no duele constantemente, pero que uno siente cuando cambia el clima, cuando el mundo, sin aviso, decide recordarte lo que algunas personas piensan que eres. Marcus aprendió a transformar esos momentos en trabajo, en proyectos, en más horas de estudio, más reuniones, más diseños. Era su mecanismo, era lo que sabía hacer. Pero esa noche en Miami, sentado en un café de 24 horas con un café negro que se enfriaba frente a él y la lluvia golpeando el vidrio de la ventana, algo dentro de ese mecanismo comenzaba a cambiar. Porque, esa noche, 2 horas antes de que los guardias le pusieran la mano en el brazo, su hijo Elías lo había llamado, y lo que Elías le dijo era lo que todavía le pesaba en el pecho, más que cualquier otra cosa que hubiera pasado en ese lobby. Elías tenía 16 años y la misma mirada curiosa que Marcus tenía a esa edad. Estudiaba en un colegio privado en Coral Gables, uno de esos lugares donde los pasillos huelen a madera y ambición. Marcus lo había puesto ahí a propósito. Quería que su hijo tuviera acceso a cosas que él tuvo que construir solo. Esa tarde, en el colegio, un compañero le había dicho a Elías, con la naturalidad cruel que solo tienen los adolescentes, que había lugares donde personas como ellos simplemente no encajaban. No lo dijo con odio declarado, lo dijo como quien comparte un hecho geográfico, como quien dice que el cielo es azul. Y Elías, en lugar de responderle, lo había llamado a su padre. Le preguntó cómo se responde a eso. Marcus, desde el aeropuerto, camino al hotel, le había dicho lo que siempre le decía, con dignidad, con trabajo, con presencia. Le dijo que la mejor respuesta era demostrar, con cada acción, que esas palabras no tienen poder real sobre lo que uno puede llegar a ser. Elías escuchó, dijo que sí, y colgó. Ahora, con el café frío y la lluvia afuera, Marcus se preguntaba si esa respuesta era la verdad, o si era simplemente la respuesta que uno aprende a dar porque es la más ordenada, la más aceptable, la que no asusta a nadie. Abrió su laptop. La pantalla iluminó su cara en la penumbra del café vacío. Comenzó a escribir, y mientras escribía, en el lobby del Hotel Elysee Grand, una cámara de seguridad guardaba en silencio todo lo que había pasado esa noche, sin saber todavía lo que iba a hacer con eso. La noche no terminó cuando Marcus salió del hotel. Siguió adentro de él, caminando con él bajo la lluvia, sentándose con él en ese café de 24 horas donde el único otro cliente era un hombre mayor dormido frente a una taza vacía, quedándose con él mientras la pantalla de su laptop parpadeaba y las palabras no llegaban todavía, porque hay un tipo de cansancio que no tiene que ver con los vuelos ni con las horas. Es el cansancio de tener que ser, durante décadas, más paciente que tu dolor, más calmado que tu rabia, más profesional que tu humanidad. Y esa noche, Marcus Alleine estaba cansado de una manera que el sueño no iba a resolver. Cerró la laptop sin haber escrito nada todavía. Pidió que le calentaran el café. Miró por la ventana el reflejo de las luces de Miami sobre el asfalto mojado y pensó en algo que llevaba meses intentando no pensar directamente, que quizás había construido su vida entera sobre una premisa, que nunca fue verdad. La premisa era simple, era la que le enseñaron el esfuerzo, los libros, los años de trabajo nocturno, que si uno construía suficiente, demostraba suficiente, entregaba suficiente, eventualmente el mundo te vería, no como excepción, no como sorpresa, sino simplemente como lo que eras. Esa noche el mundo le había respondido con 2 guardias de seguridad y una mano sobre el brazo, y lo que más le dolía no era el gesto en sí, era que no le sorprendía. Eso era lo más agotador de todo, no la humillación puntual sino la continuidad de ella.
la manera en que ciertos momentos no llegan como golpes aislados, sino como capítulos de una historia que empezó mucho antes de que uno naciera y que parece no tener intención de terminar. Pensó en la primera vez que sintió eso. Tenía 8 años. Estaba en una tienda de juguetes con su madre. Claudette lo tenía tomado de la mano mientras miraban una caja de Legos en una repisa alta. Una empleada se acercó, miró a Claudette de arriba a abajo y le preguntó si necesitaba ayuda para encontrar la sección correcta. No fue lo que dijo, fue como lo dijo. Fue la geografía implícita de esas palabras. Hay secciones para ustedes y secciones para otros. Claudette sonrió con esa calma que Marcus nunca dejó de admirar. Le agradeció a la empleada, compró los Legos, y cuando salieron a la calle le explicó a Marcus, con palabras sencillas, que algunas personas tienen miedo de lo que no conocen, y que ese miedo no era responsabilidad de ellos cargarlo. Marcus lo entendió con la cabeza, pero algo más pequeño y más honesto dentro de él nunca terminó de aceptarlo del todo. Ahora tenía 44 años, una firma premiada internacionalmente, proyectos en 4 países, y ese algo seguía ahí, sin crecer, sin desaparecer, solo esperando momentos como este para hacerse notar. El café caliente llegó. Marcus lo tomó con las 2 manos. Pensó en Elías. No podía dejar de pensar en Elías. Su hijo tenía su misma mirada de niño, esa manera de observar el mundo como si todo fuera un plano que puede entenderse si uno lo estudia con suficiente paciencia. Marcus lo había criado con cuidado deliberado. Le había dado acceso a cosas que él no tuvo: libros, viajes, un colegio donde los profesores tenían doctorados y las aulas olían a posibilidades. Pero esa tarde Elías lo había llamado con una pregunta que ningún colegio caro puede responder. ¿Cómo se responde cuando alguien te dice, con calma total, que hay lugares donde no perteneces? Y Marcus le había dado la respuesta correcta, la respuesta ordenada, la respuesta que no asusta, que no complica, que permite que la conversación termine bien y que ambos puedan seguir con su día. Pero ahora, solo en ese café, con la lluvia y el silencio, Marcus se permitió hacérsela pregunta que no le había hecho a su hijo. ¿Qué pasa cuando uno ha demostrado todo lo que se puede demostrar y aún así no es suficiente? ¿Qué le dices a tu hijo sobre eso? ¿Le dices la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad era complicada y múltiple y no cabía bien en frases cortas. La verdad era que Marcus había construido espacios hermosos que le habían dado a otras personas la sensación de pertenecer, y que esa misma noche había sido expulsado de uno de esos espacios como si fuera una amenaza. La verdad era que había funcionado el sistema que le enseñaron y también había fallado el sistema que le enseñaron, y ambas cosas eran ciertas al mismo tiempo. La verdad era que estaba agotado, no de trabajar, no de construir, agotado de tener que justificar su presencia en habitaciones que él mismo había diseñado, agotado de calibrar su tono, su velocidad, su volumen, su ropa, su postura, para no generar en ciertas personas la incomodidad que nace del miedo y termina con una mano sobre el brazo de alguien que solo pedía su llave. Llevaba meses cargando algo que todavía no había nombrado completamente, una decisión que estaba tomando forma lenta, casi sin su permiso, en algún lugar profundo donde las decisiones reales se forman antes de que la mente consciente las reconozca. Abrió otra vez la laptop. Esta vez las palabras sí llegaron. No eran las palabras de una denuncia, no eran las palabras de alguien que quiere pelear en público, eran las palabras de alguien que finalmente, después de mucho tiempo, estaba siendo honesto consigo mismo sobre lo que quería y lo que ya no podía seguir fingiendo que quería. Escribió durante 1 hora. Afuera la lluvia fue bajando de intensidad hasta convertirse en ese rumor suave que Miami tiene a veces de madrugada, cuando la ciudad respira diferente. Marcus no sabía todavía que mientras él escribía, en el hotel a 2 cuadras, un empleado,
que había visto todo desde detrás de la recepción. Estaba mirando las grabaciones de las cámaras de seguridad con las manos quietas sobre el teclado y algo parecido a la vergüenza instalado en el pecho. No sabía que ese empleado iba a tomar una decisión también esa noche, y que esa decisión, en menos de 24 horas, iba a cambiar completamente la escala de todo lo que había pasado en ese lobby. El video no tenía título cuando apareció por primera vez, solo una descripción corta, escrita con la urgencia de alguien que actúa. Antes de pensarlo demasiado, lo que vi esta noche en mi trabajo me dejó sin palabras. Esto no puede quedarse aquí. El empleado que lo subió se llamaba Daniel, 23 años, turno nocturno en recepción. 2 años trabajando en el Elysée Grand. Había visto cosas en ese lobby. Había aprendido a quedarse callado porque el trabajo era bueno y el silencio era fácil. Pero esa noche, solo frente a las grabaciones, viendo en la pantalla lo que había visto en persona, sintió que el silencio tenía un costo que ya no podía pagar. Subió el video a las 2:17 de la madrugada. Luego se fue a casa, durmió poco, y cuando despertó, el mundo era diferente. A las 9 de la mañana el video tenía 80.000 reproducciones. A las 11, superaba el 1.000.000. Para la tarde, 40 millones de personas habían visto lo mismo: un hombre negro, traje oscuro, maleta de cuero, cansancio real en los ojos, siendo rodeado por 2 guardias de seguridad en el lobby de un hotel de lujo, sin gritar, sin resistir, mostrando su teléfono, recibiendo una mano sobre el brazo, diciendo algo en voz baja que nadie podía escuchar en el video, y luego caminando hacia la puerta con una calma que dolía más que cualquier reacción visible. El Internet hizo lo que el Internet sabe hacer. Lo convirtió en símbolo antes de saber su nombre. Lo llamaron el hombre del lobby. Activistas usaron el video para hablar de discriminación sistémica. Políticos lo citaron en declaraciones públicas. Periodistas lo analizaron frame por frame. Psicólogos hablaron en televisión sobre el lenguaje corporal de alguien acostumbrado a sobrevivir estos momentos con dignidad. El hotel emitió un comunicado que pedía calma y anunciaba una investigación interna, redactado con esa frialdad corporativa que dice mucho diciendo muy poco, pero nadie sabía todavía quién era ese hombre. Marcus, esa mañana, estaba en una reunión en las oficinas temporales de un colega cuando su asistente le envió el enlace sin contexto, solo un mensaje: Marcus, mira esto. Lo miró, se vio a sí mismo desde un ángulo que no había considerado, 4 metros de distancia, lente fijo, sin sonido interior, sin el peso de lo que él estaba sintiendo por dentro, solo la imagen exterior de un hombre siendo tratado como una amenaza en un lobby que brillaba a su alrededor. Lo cerró, siguió con la reunión, no porque no le importara, sino porque llevaba toda la vida aprendiendo a no dejar que estos momentos se instalaran. En el centro de su día, era el mecanismo, era lo que sabía hacer, pero el mundo no iba a darle esa opción esta vez. A las 3 de la tarde, una periodista joven que cubría arquitectura y urbanismo para un medio digital de Miami estaba revisando el video por 15ª vez cuando notó algo. No en el hombre, no en los guardias, en el fondo, en la pared del lobby, detrás de la figura de Marcus, parcialmente visible entre 2 columnas, había una placa de bronce pequeña. La resolución del video era suficiente para leerla si uno sabía dónde mirar y tenía paciencia para hacerlo. La periodista hizo una captura, la amplió, leyó: diseño arquitectónico, Alleyne y Sola, 2019. Se quedó quieta frente a la pantalla durante varios segundos. Luego buscó, encontró el sitio web de la firma, encontró el nombre completo, encontró las fotos del proyecto, el Hotel Elysée Grand de Miami, ganador de 2 premios internacionales de diseño hotelero, desarrollado entre 2017 y 2019. Encontró la cara de Marcus en una entrevista de una revista especializada.
sentado frente a los planos del mismo lobby donde esa noche lo habían expulsado. Publicó el hilo a las 4:07 de la tarde. En 20 minutos era lo más compartido de la red. Esta vez el video no era solo un incidente de discriminación, era algo más preciso, más brutal en su ironía, más imposible de ignorar. El arquitecto que diseñó el hotel había sido expulsado de su propio hotel. El hombre que eligió cada ángulo de luz, cada tipo de mármol, cada decisión espacial de ese lobby, había sido rodeado por guardias de seguridad en ese mismo espacio como si no tuviera derecho a estar ahí. La historia golpeó diferente, porque ya no era solo sobre un momento, era sobre un sistema capaz de tomar todo lo que alguien construyó y aún así negarle la pertenencia más básica. Era sobre la distancia brutal entre el reconocimiento profesional y el reconocimiento humano. Era sobre algo que mucha gente había sentido de maneras distintas y que ahora tenía una imagen concreta, documentada, irrefutable. El teléfono de Marcus no paró en toda la tarde. Medios internacionales, colegas, clientes, personas que no habían hablado con él en años, su abogado, su publicista, 3 cadenas de televisión, 2 plataformas de streaming que querían hacer un documental. Marcus leyó los mensajes. No respondió ninguno, porque mientras el mundo procesaba la ironía del arquitecto expulsado de su propio hotel, Marcus estaba procesando algo diferente, algo que el titular de la historia, en su forma viral y simplificada, no capturaba completamente. La verdad más profunda no era que lo hubieran expulsado de un espacio que él construyó. Eso era real, eso era documentable, eso era la capa visible. La verdad más profunda era que llevaba meses sabiendo que algo tenía que cambiar, que el incidente del hotel no había creado una crisis sino que había iluminado una que ya existía, que la carta que había empezado a escribir en el café de madrugada no era una respuesta al video ni a los guardias ni al recepcionista que dudó, era una respuesta a 44 años de construir en la dirección equivocada, no en términos de calidad. Sus edificios eran buenos, seguirían siendo buenos, sino en términos de propósito, para quién construía, por qué construía, a quién le entregaba el resultado de su trabajo y qué hacían con él. Esa noche, con el teléfono silenciado y la pantalla llena de notificaciones que seguían llegando, Marcus abrió otra vez la carta que había comenzado a escribir a las 2 de la mañana. La leyó completa por primera vez y supo que ya estaba terminada. No era una denuncia pública, no era una declaración para medios, no era la respuesta que el momento viral estaba esperando de él. Era su carta de renuncia a la industria que lo había hecho famoso, redactada con la misma precisión con la que diseñaba planos. Sin rabia, sin víctima, con la claridad fría y honesta de alguien que finalmente ha decidido dejar de construir para ser visto y empezar a construir para algo real. La guardó, cerró la laptop, miró por la ventana de la oficina hacia la ciudad. ¿Qué había ayudado a formar con sus manos y su mente? Y pensó en Elías, en la pregunta que su hijo le había hecho, en la respuesta que le había dado, y en la respuesta diferente que, ahora, estaba empezando a encontrar, una respuesta que no cabía en una frase, que iba a requerir concreto, y tiempo, y un terreno vacío en el barrio donde todo había empezado. 3 semanas después, Marcus dio una sola entrevista. No la dio en televisión nacional, no la dio frente a las cámaras grandes que se lo habían pedido durante días, las que ofrecían horarios de máxima audiencia y titulares garantizados. La dio en un podcast pequeño, grabado en un estudio que era básicamente una habitación, con paredes de espuma acústica y 2 micrófonos sobre una mesa de madera. Lo conducía Valentina Reyes, 31 años, arquitecta, hija de inmigrantes colombianos criada en Liberty City. Había estudiado con una beca que alguien había financiado en secreto hace 4 años. Ese alguien era Marcus. Valentina no lo supo hasta el día que lo invitó a su programa y él apareció en persona,
y ella conectó los puntos con una lentitud que luego describió como el momento más extraño y más completo de mi vida. Marcus llegó solo, sin asistente, con la misma maleta de cuero marrón de esquinas gastadas. Se sentaron. Valentina le preguntó si quería hablar del hotel. Marcus pensó un momento. Luego dijo que prefería hablar de Elías. Y así empezó la única conversación pública que Marcus Allegheny dio sobre todo lo que había pasado. Le contó a Valentina lo de la llamada, la tarde anterior al incidente, su hijo de 16 años, llamándolo desde el colegio con una pregunta que parecía simple y no lo era para nada. ¿Cómo se responde cuando alguien te dice que hay lugares donde no perteneces? Le contó lo que le había respondido, con dignidad, con trabajo, con presencia, y luego hizo una pausa larga, el tipo de pausa que no es vacía sino que está llena, de algo que está buscando la forma correcta de salir. Le dijo a Valentina que esa respuesta no era mentira, pero tampoco era toda la verdad. La verdad completa era más complicada y más honesta y más difícil de decirle a un hijo de 16 años sin quitarle algo que todavía necesita para seguir adelante. La verdad era que el trabajo y la dignidad y la presencia son reales y valen y construyen cosas genuinas. Y también es verdad que hay sistemas que están diseñados, no siempre con malicia declarada, pero sí con inercia suficiente, para que tu presencia sea invisible sin importar lo que hayas construido, para que el espacio te reciba de cierta manera, antes de saber nada sobre ti, para que el mérito tenga que demostrar más cuando viene en ciertos cuerpos que cuando viene en otros, y que eso no es culpa de Elías, no es su responsabilidad cargarlo. No es un problema que él tenga que resolver siendo más paciente o más profesional o más impecable. Valentina escuchó sin interrumpir. Marcus continuó. Le dijo que esa noche, después del hotel, después del café y la lluvia y la carta que escribió hasta la madrugada, llamó a Elías. No para contarle lo que había pasado, sino para decirle que quería cambiar lo que le había respondido. Le dijo a su hijo que se había equivocado, no en los valores, sino en la dirección, que la respuesta no era trabajar más duro para ser aceptado en espacios que deciden su valor antes de conocerte. La respuesta era entender cuáles son los espacios que te merecen, y cuando esos espacios no existen, construirlos. No como derrota, no como resignación, como elección, como el acto más poderoso que existe, decidir que tu energía, tu talento, tu tiempo, van hacia algo que tiene raíces reales, y no solo hacia el intento interminable de convencer a alguien de que mereces estar en la habitación. Elías escuchó, estuvo en silencio varios segundos. Y luego le dijo algo que Marcus repitió en el podcast con una voz que por primera vez en toda la conversación cambió de textura, se volvió más delgada, más cerca de algo que no era exactamente tristeza, pero le vivía al lado. Elías le dijo, papá, eso es lo que siempre quisiste hacer, ¿verdad? Y Marcus no supo qué responder en ese momento, porque la pregunta era tan directa y tan verdadera que se quedó sin el lenguaje ordenado que siempre había tenido disponible. Solo dijo que sí. Valentina le preguntó qué era eso del que hablaba Elías, y Marcus le habló de Overton, del barrio donde creció, de las calles que recuerdan, de los jóvenes que tienen la misma mirada que él tenía a los 12 años mirando edificios como si fueran planos que se pueden entender y cambiar, de todos los años que había pasado diseñando espacios para industrias y cadenas y corporaciones, que lo premiaban en revistas y lo ignoraban en lobbies. Le habló del terreno que había comprado 6 meses atrás en silencio, sin anunciarlo, sin comunicados de prensa, un terreno en Overton, a 4 calles de donde su madre llegaba del hospital con los pies destrozados y la dignidad intacta, y del proyecto que iba a construir ahí, no un hotel, no un edificio corporativo, una escuela de arquitectura, gratuita, para jóvenes del barrio, para que ningún chico con la mirada correcta tuviera que limpiar oficinas de noche para poder estudiar de día lo que ya sabe que quiere hacer. Valentina le preguntó cuándo había tomado esa decisión. Marcus dijo que
No había un momento exacto, que las decisiones reales no funcionan así. Se forman despacio, en capas, como los materiales que uno elige para un edificio que tiene que durar, pero que si tuviera que señalar una noche, señalaría aquella, la lluvia, el café frío, la pantalla del laptop en la penumbra, no porque el hotel lo hubiera roto, sino porque lo había terminado de clarificar. El podcast terminó sin música de fondo ni conclusión dramática. Valentina apagó los micrófonos. Se quedaron sentados en silencio un momento, como pasa a veces cuando una conversación ha dicho todo lo que tenía que decir y lo que queda es simplemente dejar que se asiente. 2 semanas después, un sábado por la mañana, Marcus fue al terreno de Overton con Elías. No era gran cosa todavía, concreto, tierra, el esqueleto de algo que todavía existe principalmente en planos y en la mente de quienes lo van a construir. Pero había jóvenes ahí, 7, 8, algunos que Marcus conocía, otros que habían llegado solos después de escuchar de qué se trataba el proyecto, arquitectos jóvenes del barrio con los planos extendidos sobre una mesa improvisada, señalando ángulos, haciendo preguntas, mirando el terreno con esa mirada específica que Marcus reconoció de inmediato, porque era la suya de hace 30 años. El sol de Miami caía directo y sin disculpas. Alguien había traído café.